Ella era la mujer que siempre encontraba en el ascensor, 5 segundos a lo sumo, el silencio de la puerta que se cerraba entre nosotras, el rozar de un bolso, el perfume que se colaba como una nota que no terminaba de sonar. Aquellas pequeñas coincidencias me parecían, en su momento, una promesa sin forma, un encuentro posible a la vuelta de la esquina. Nunca imaginé que esas puertas metálicas guardarían la memoria de lo que vendría después. Esa mañana llovía, la lluvia golpeaba el vidrio de la ventana del cuarto de Lía y hacía un tamborileo obsesivo que sabía a invierno y a urgencia. Puse la tetera al fuego y la taza verde sobre la mesa, la misma que he tenido desde antes de quedarme sola, una pequeña reliquia que me recuerda que, aunque todo cambie, hay cosas que sostienen. Lía se acurrucó conmigo en el sofá con su peluche de oreja torcida, mirando un dibujo en la tablet. Ella no sabía todavía nombrar los matices de todo esto. Para Lía, el mundo es simple, hay calor, hay historias, hay colores. Y había, por muchísimos años, una mamá que hacía magia con los calcetines y le leía sobre princesas que no siempre llevaban vestidos. Salimos con paraguas. En el ascensor del edificio, el aire olía a humedad y a café recién hecho. Ese olor me llevó directo a esa mujer. Estaba ahí, como si el ascensor hubiera aprendido a atraerla. La reconocí en el equilibrio del cuerpo, en la forma en que ajustaba la bufanda antes de mirar el panel de botones. Sus ojos se posaron en los míos un segundo. Fue como si el tiempo se adelgazara y quedáramos las dos suspendidas en una burbuja de 5 segundos con la música de la lluvia como fondo. No dijo nada, yo tampoco. Hace años, cuando todo era posible y los silencios todavía no venían cargados de culpa, la veía así, un cruce de miradas rápido, la promesa de conversación que luego se nacía en mi pecho como un nudo que no supe arreglar. Después vino el embarazo, la barriga que creció con el asombro y el miedo, la ausencia que se expresó en llamadas sin respuesta y en promesas que se evaporaron en mensajes que nunca llegaron. Cuando ella se fue, las paredes de mi casa aprendieron a contar la cuenta regresiva de las noches. La tarde en que me dijo que se marchaba fue un lloviznón con olor a gasolina en la estación, y la imagen quedó grabada con un brillo metálico, su mano soltando la mía, la puerta de un taxi cerrándose entre la gente y yo de pie con el mundo reduciéndose a la medida de mi pecho. Criar a Lía fue desde el principio una reconstrucción tan paciente como tosuda. Empecé a repartir mi tiempo en palabras que pagaran la renta, trabajos freelance, presentaciones, llamadas que necesitaban mi firma, la pelea constante por no perder la cabeza en la madrugada. Pero hubo también cosas pequeñas que formaron el esqueleto de nuestra cotidianidad. La taza verde que repito cada mañana, el peluche con la oreja torcida que siempre está en la cama, el ritual de leer un capítulo antes de dormir, aunque lo único que quisiera fuera quedarme quieta. La vida de una madre soltera tiene ese ritmo. Se aprende a hacer equivalencias afectivas donde antes había dos manos para sostener. Aprendí a hacer sola lo que antes pensaba que solo podía hacerse en pareja. No fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si el abandono me había dejado con menos de lo que necesitaba para seguir. Hubo días en que la rabia me comió la lengua y me dejó muda. Hubo momentos en que miraba las fotos viejas guardadas en una caja y sospechaba que mi propia voz había cambiado. Ya no tenía la rapidez que antes usaba para contar los planes. Tenía ahora una voz que priorizaba la calma, las palabras medidas para que Lía no sintiera el temblor. Pero la memoria patria no me dejaba por completo. Cada vez que cerraba una puerta de ascensor, el pequeño sonido metálico me devolvía a las 5 únicas respiraciones que compartimos: subida, bajada, ganas. Era absurdo, lo sé, pero hay memorias que se pegan como musgo a la piedra. Y así viví, con esos 5 segundos rotos metidos en el bolsillo. Por eso, la primera vez que volví a verla después de tantos años no fue como imaginarán. No hubo un grito ni un repliegue épico. Fue una mañana mojada y normal, con Lía hablando de monstruos comedores de vegetales y yo con la cabeza suelta de tanto pensar en lo cotidiano. La puerta del ascensor se abrió, ella entró, yo entré. El ascensor subió. El mundo decidió volver a colocarnos en el mismo habitáculo y yo sentí, con una claridad que me sorprendió, cómo algo viejo despertaba.
Hola, dije al final, como si llegar a esa palabra fuera una conquista. Ella me miró. Había arrugas nuevas en su frente. Hay cosas que el tiempo cincela en la piel de una persona, y no siempre son malas. Parecía que la vida la había tocado de una manera distinta. Llevaba el cabello recogido de una forma que me hizo recordar tardes de risas en cafeterías, la misma cicatriz minúscula en la ceja que había imaginado muchas veces. No dijo enseguida su nombre, no hacía falta. Nos quedamos un tiempo mirando el indicador del piso y el ruido mecánico que hace el ascensor, compartiendo una cercanía fría que tenía el calor de lo conocido. Hace mucho que no nos vemos, salió de mi boca como quien repite una constatación. Ella exhaló, y en esa exhalación hubo algo que necesitaba aire. Perdón, fue lo único que dijo. Esa palabra era una puerta pequeña y ligera, podía abrir o cerrarse según se empujara. Sentí, sin querer, un pellizco de aquello que alguna vez fue amor. Me sorprendí a mí misma reteniéndome de hacer preguntas que necesitaban raíces más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué entonces? ¿Qué hizo que regresara a este edificio de 5 ascensores y puertas que se abren con el mismo sonido? ¿Volvía por nostalgia, por arrepentimiento, por un impulso que tomó cuerpo? Ninguna de esas preguntas salió, por miedo o por delicadeza, y el ascensor se abrió en mi piso. Nos bajamos y la lluvia nos envolvió otra vez. Después de ese encuentro pude haber seguido mi camino de siempre, cerrar la mochila y dejar que el tiempo volviera a ser lo de siempre. Pero la vida rara vez toma la ruta predecible de nuestras decisiones. Una semana más tarde tocaron el timbre de nuestro departamento cuando Lía aún dormía la siesta con su peluche. Era ella. «Soy Isabela», dijo al presentarse con la voz igual pero más rota. «Sé que no tienes por qué abrirme la puerta, pero quisiera hablar. Si me lo permites, quisiera ver a Lía». Cuando pronunció el nombre de mi hija, sentí una mezcla de cosas que me hicieron retroceder unos años. Desconfianza, enfado, un hueco que se esperaba ser ocupado por explicaciones. Abrí la puerta porque la curiosidad es demasiado parecida a la esperanza para dejarla fuera desde el primer golpe. También porque quería ver si la mujer que había sido ahora escribía otras formas. Entró con una bolsa de pan en la mano, como si hubiera venido a un encuentro casual, y eso la hacía menos peligrosa y más humana. Lía bajó despacio, con la cara todavía pegada a la almohada. Cuando vio a Isabela, sus ojos se abrieron enormes, sin la barrera de prejuicios que los adultos traemos en la boca. Lía avanzó con la torpeza tierna que tienen los niños. Extendió el peluche con la oreja torcida como quien ofrece un tratado de paz. «Hola», dijo Lía, «¿quieres jugar?» Esa pregunta me derritió por dentro. La convicción de la infancia es un mantra que a veces nos salva la moral. Isabela se agachó y tomó el peluche con manos que temblaban apenas. «Hola, Lía», se inclinó y la besó en la frente. Había una ternura en ese gesto que me arrancó algo y me recordó por qué perdí la capacidad de quedarme indiferente. La primera visita fue extraña y sencilla a la vez. Hablamos en voz normal, como si el tema hubiese sido el clima. Ella contó que había estado fuera, por miedo, por la presión de su familia, por no saber cómo sostener lo que sentía. Habló de noches largas y de decisiones cobardes, no me ofreció excusas armadas, solo confesiones torpes que sonaban honestas. Se reveló dispuesta a volver a entrar en la vida de Lía si eso era posible. Yo escuché, conteniendo la necesidad de apretar las palabras para que no se me escaparan. «No espero que todo vuelva a ser como antes», dijo en un momento. «Solo quiero estar, si me lo permites». La forma en que lo dijo dejaba entrever otra cosa, que las palabras necesitan de actos para respirar. Ese era el punto que más me dolía y al mismo tiempo que despertaba una esperanza terca. ¿Qué significa estar cuando la historia previa está hecha de huecos? ¿Cómo confiar cuando la ausencia dejó heridas visibles? ¿Cómo proteger a mi hija sin convertirla en prisionera de los miedos de su madre? Lía, por su parte, no traía la memoria de esa ausencia como un objeto pesado. Para ella, los recuerdos son fragmentos de juegos y canciones. Le ofrecí a Isabela un vaso de leche y nos sentamos en la cocina a ver cómo Lía pegaba pegatinas en su cuaderno.
La familiaridad del gesto nos dio un espacio donde lo difícil podía mostrarse sin estruendo. Isabela tocó la taza verde de mi mano como quien busca anclar un recuerdo. «Todavía la tienes», dijo en voz baja. No era un reproche, era asombro. Esa primera presencia fue suficiente para despertar preguntas en el vecindario. En un edificio pequeño como el mío, las presencias de las personas se convierten en noticias en 24 horas. Un vecino vio a Isabela salir con una bolsa de compras. Otro la saludó en la cochera. La ciudad es un ecosistema curioso que se alimenta de lo que las puertas permiten ver. Yo, por mi parte, me movía con cuidado. No quería ni podía exponer a Lía a un ruido mayor del necesario. Comenzaron a llegar, en los días siguientes, visitas más largas. Isabela se aprendió el hábito de traer flores pequeñas, de preguntar por la maestra de Lía, de quedarse hasta que el cielo se despejaba. Empezó a aparecer en la tarde cuando recogía a Lía del jardín. Jugaba con plastilina, le leía cuentos con voces diversas. Eran cosas simples y eran también el material con el que se tejen las confianzas. A veces, cuando Isabela se arrodillaba en el suelo para hacer una torre de bloques, la veía levantar la mirada hacia mí con una mezcla de petición y susto. Era como si buscara un permiso que no le correspondía pedir. Y yo la miraba, con la taza verde todavía en la mano, pensando en lo que significaba abrir o cerrar una puerta ante una mujer que había partido cuando yo más la necesitaba. La herida no se arreglaba con juegos, las promesas no se recomponían con abrazos. Sin embargo, la presencia repetida es una forma de reparación que pocas veces se reconoce. Es a través de la rutina que se mide la persistencia. Hubo momentos dulces que me hacían bajar la guardia. La risa de Lía cuando Isabela le escondía el peluche y lo devolvía con exagerada solemnidad. La manera en que Isabela aprendió a preparar una sopa que sabía a verano. La vez que llegaron juntas a la librería y eligieron 2 libros con tapas de colores. En esas escenas era fácil pensar que todo era posible, que el pasado se podía coser con hilos nuevos. Pero las dudas estaban siempre ahí como una sombra que se alargaba a la caída del día. Un mediodía, mientras Lía hacía la siesta y yo revisaba correos, llegó un mensaje que todavía retumba cuando lo recuerdo. Una foto enviada por mi hermano con el pie de lista que decía: «Mira a quién vi por la mañana, se me olvidó que vivía ahí». En la imagen, Isabela estaba sentada en el hall del edificio, riendo con Lía, y el sol que entraba por el ventanal parecía pintar la escena con colores más vivos de lo que eran. Lo miré con la respiración contenida. Por primera vez sentí que lo privado corría el riesgo de volverse público. No era que mi hermano quisiera hacer daño, simplemente no pensó en las consecuencias. Subió la foto a su perfil sin consultar, con la ligereza de quien comparte un hallazgo agradable. En el mundo de las redes, una foto es un misul y también un faro. Guía, ilumina, expone. En minutos, la imagen tuvo reacciones, algunos me gusta resignificados, un comentario cargado de ironía, otro con apoyo sin medida. Lo que para nosotros era un paso medido, para la pantalla se convirtió en conversación ajena a nosotras. Sentí, en ese momento, que me volvía a faltar el aire. ¿Qué se hace cuando tu decisión acerca de alguien a quien quieres se ve sometida a la mirada de miles? ¿Cómo protegías la inocencia de Lía cuando la adultez de los contactos albergaba juicios rápidos? No quiero exagerar. No todos respondieron con crueldad. Hubo también mensajes de cariño inesperado, de vecinas que recordaban cómo éramos antes. Pero basta una chispa para encender una hoguera en el sitio menos oportuno. Isabela recibió la noticia como quien recibe una pedrada, con golpe y con culpa. Se puso pálida, las manos le sudaron y me miró con una expresión que atravesaba el pecho. No la culpé. Era mi hermano, una persona del círculo íntimo que actuó con naturalidad, sin mala intención. Pero la imagen ya estaba en el aire, y con ella vino un rumor que se estiró como caucho. No tardaron en llegar los mensajes al edificio, los «es cierto» y los «¿qué será de la niña?». Hubo quien pasó a saludarnos más formalmente, como quien examina la validez de una decisión afectiva antes de permitirla.
Esa noche, antes de dormir, Isabela me tocó la mano mientras Lía soñaba. Fue un gesto que no pedía permiso, caliente, decidido. Había en sus dedos una determinación nueva. Fue en ese momento, con la luz de la lámpara pegada a la pared, que me dijo algo que me hizo mirar hacia atrás y también hacia adelante. «Sé que hice daño», murmuró. «No vine a pedir que me perdones de inmediato. Vine porque me di cuenta de lo que perdí y porque no quiero que Lía pierda a otra madre por mi cobardía. Si me dejas, quiero pelear por ella». Su voz no buscó absoluciones rápidas, no hizo promesas grandilocuentes. Dijo, simple, que quería quedarse. Me sostenía con la mirada como quien espera una respuesta que no se aprende en libros. Yo, por mi parte, sabía que el perdón no era una especie de moneda que podía darse a trozos. Era un acto que se construye con el tiempo y con pruebas. Sin embargo, ese atrevimiento a presentarse, a hacerse responsable con la presencia y no solo con palabras, era algo que no podía desestimar. Cuando me fui a la cama esa noche, me encontré contando los elementos sencillos que requieran persistencia. Llamadas de vueltas, tardes completas, la asistencia a una reunión de padres que la maestra organizó en la escuela. ¿Sería suficiente? No lo sé. Pero algo en mí se calmó. Una parte que se había endurecido con el tiempo quedó con la puerta apenas entreabierta. Tal vez era simplemente la necesidad de no querer que la historia de Lía quedara marcada por el abandono como un sello indeleble. Tal vez era también mi propia curiosidad por ver cómo se escribe una segunda oportunidad, si es que una segunda oportunidad puede escribirse sin borronear lo que dolió. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ternura y precaución. Isabela tuvo gestos discretos: reparar la mecedora que chirriaba, traer libros usados para Lía, aparecer puntual en las funciones escolares. No se trataba solo de estar, era de sostener la presencia con actos mínimos. Yo vigilaba cada movimiento con una lupa afectiva porque mi principal prioridad era mi hija. Tenía que protegerla de ser objeto de debates, de convertirla en símbolo de una pelea que no le pertenecía. Y sin embargo, en las pequeñas cosas, las galletas que preparó con Lía, la manera en que la empujó en el columpio para que entendiera el ritmo, empecé a ver la posibilidad de una reconstrucción que no borrara el pasado. Me encontré a mí misma observándola en la cocina, en esos instantes en que su perfil se recorta contra la luz de la ventana y viendo en su boca un gesto que alguna vez me enamoró. La pregunta ya no era solo de si podía confiar, era de si estaba dispuesta a abrir espacio para que esa confianza creciera, aún a riesgo de quemarme de nuevo. Una mañana, después de llevar a Lía al jardín, me demoré en el ascensor. La puerta se cerró detrás de una pareja que se reía. Me quedé mirando el panel de botones, pensando en cómo las pequeñas puertas siempre vuelven a abrirse. Me acordé de cuando, en otra vida, soñaba con una familia sin nada que la fragmentara. Entonces noté el perfume en el aire, una nota de jazmín mezclada con humedad. Me giré. Isabela estaba en el otro extremo del pasillo, mirando hacia la calle como quien espera un semáforo. Su figura detenida, el humo de la lluvia en el aire, me trajeron una sensación que no sabía ordenar: miedo y posibilidad, una misma moneda con dos caras. Cerré los ojos por un instante y me dije a mí misma que lo esencial ahora era proteger a Lía, y si acaso, experimentar con las palabras perdón y permiso en su forma más humilde. No podía prever lo que vendría después. Tenía la inquietud por la foto que mi hermano había subido y las consecuencias de esa ligereza. Tenía la incertidumbre por la forma en que la gente mira y juzga. Tenía la esperanza, pequeña y obstinada, de que la persistencia pudiera reparar lo roto. Y tenía, sobre todo, la convicción de que las puertas, aquellas del ascensor en particular, ya no eran solo metálicas, eran el compás de una historia que empezaba a reescribirse. Una mañana, después de llevar a Lía al jardín, me demoré en el ascensor. La puerta se cerró detrás de una pareja que se reía. Me quedé mirando el panel de botones, pensando en cómo las pequeñas puertas siempre vuelven a abrirse. Me acordé de cuando, en otra vida, soñaba con una familia sin nada que la fragmentara. Entonces noté el perfume en el aire,
una nota de jazmín mezclada con humedad. Me giré. Isabela estaba en el otro extremo del pasillo, mirando hacia la calle como quien espera un semáforo. Su figura detenida, el humo de la lluvia en el aire, me trajeron una sensación que no sabía ordenar, miedo y posibilidad, una misma moneda con dos caras. Cerré los ojos por un instante y me dije a mí misma que lo esencial ahora era proteger a Lía y, si acaso, experimentar con las palabras perdón y permiso en su forma más humilde. No podía prever lo que vendría después. Tenía la inquietud por la foto que mi hermano había subido y las consecuencias de esa ligereza. Tenía la incertidumbre por la forma en que la gente mira y juzga. Tenía la esperanza, pequeña y obstinada, de que la persistencia pudiera reparar lo roto. Y tenía, sobre todo, la convicción de que las puertas, aquellas del ascensor en particular, ya no eran solo metálicas, eran el compás de una historia que empezaba a reescribirse. En las noches en que Lía dormía boca abajo, con el peluche de oreja torcida abrazado a su pecho, me permitía pensar en momentos futuros, una cena familiar en la que nos sentáramos las cuatro, nosotras dos, Lía y algún invitado. Una mañana en la que el ascensor no solo nos encontrara por accidente, sino que fuera el camino que tomábamos juntas. Pero esas eran fantasías todavía delicadas, como vidrio fino. Por ahora, me bastaba con una taza de café caliente, una habitación donde la risa de mi hija se repitiera como un himno, y la sensación de que la mujer que siempre encontré en el ascensor había regresado y estaba dispuesta, esta vez, a quedarse. Suscribirme aquí no cambiaría lo que pasó, pero antes de seguir, si esta historia te está tocando, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me ves. Me ayuda a saber que no estoy sola al contarlo. Después de aquella noche, la vida empezó a medir los pasos con más cuidado, como quien camina sobre un vidrio que puede quebrarse. No por paranoia, o no solo por eso, sino porque cada gesto tenía ahora una proyección distinta. Una foto, un comentario, un rumor. Aprendí a distinguir entre lo que debía proteger a Lía y lo que era mi propio orgullo herido. A veces, esas dos cosas iban juntas y era imposible separarlas sin hacer daño. Las primeras semanas posteriores a la foto del hall transcurrieron con una especie de presión atmosférica extraña. En el edificio, algunas miradas eran amables y comedidas, otras simplemente curiosas. En la escuela, hubo quienes se acercaron para decirme al oído que admiraban mi decisión, y hubo también padres que se mantuvieron fríos, como si estuvieran evaluando si nuestra presencia era un riesgo para la tranquilidad del recreo. Denise, la maestra de Lía, fue una voz clara y pronta. La recuerdo en el pasillo, con las manos en la espalda, defendiendo la presencia de Isabela ante quien quisiera escuchar. Ella no necesitó grandes discursos, explicó que lo importante era el bienestar de Lía y que el cariño no se mide por quién tiene la sangre, sino por quien aparece en las tardes de tarea y en las noches de fiebre. Fue un gesto humilde pero decisivo. Mi hermano recibió mis reproches con tono apesadumbrado. Le dije las cosas con la dureza que no siempre me permito, que había puesto en riesgo la seguridad de Lía con un clic que para él fue inocente. Él no lo vio así al principio. Desde su punto de vista, la foto era una curiosidad, una anécdota. Pero cuando le expliqué las amenazas de mensajes, las llamadas de personas que no conocíamos y el rumor extendiéndose en el barrio, su cara cambió. Se disculpó, claro, y borró la publicación, pero el sentido de que algo se había escapado ya estaba hecho. Lo privado se había vuelto público, y eso, por desgracia, no se recoge tan fácil de la red. Hubo días en los que pensé en mudarnos, no por cobardía, por proteger el mundo de Lía. Imaginarme cargando cajas con una niña pequeña, la taza verde bien envuelta, el peluche con la oreja torcida sujeto bajo el brazo, me parecía un cuadro demasiado realista. Pero mudarse no arreglaba el problema raíz. Las redes no entienden de traslados. La memoria de un rumor sigue la huella digital. Y además, en el fondo del asunto, yo sabía que mi hija merecía algo más que un escondite. Merecía que la defensa de su familia fuera pública y firme, no una retirada por miedo. Lo que cambió la balanza fue ver la constancia de Isabela de forma clara y sin adornos. No solo vino y se fue,
Se quedó. Se presentó en la reunión de padres que organizó la maestra, y allí, frente a otros adultos, habló con una voz que temblaba pero que buscaba honestidad. No negó su falta, no justificó su abandono con discursos grandilocuentes ni con excusas con flores. Dijo: fallé, estoy aquí para reparar y voy a trabajar para merecer ser parte de la vida de Lía. Fue una frase simple, directa, una que no pedía indulgencia sino tiempo y posibilidad de demostrar coherencia. Verla admitir ante extraños lo que nos había roto fue al mismo tiempo doloroso y necesario. La transparencia, pensé, era una de esas cosas que ayudan a cerrar heridas cuando la otra parte la practica sin atajos. Aún así, no todo cambió de la noche a la mañana. Una mañana, mientras Lía buscaba en la alfombra el peluche para el desayuno, sonó mi teléfono, una denuncia anónima en el buzón del edificio sobre personas inapropiadas. La oficina de la dirección me llamó para avisar que alguien había expresado inquietudes. La literatura del miedo funciona así: si alguien planta una semilla, otros la riegan sin más preguntas. Me reuní con la directora, con la maestra y algunos padres preocupados. Se habló de protocolos, de seguridad, de tutores. No era agradable estar al centro de esa conversación, pero la escuela actuó con cautela responsable. Ofrecieron una pequeña charla sobre diversidad y cuidado a nivel de grupos, y Denise se aseguró de que Lía siguiera su rutina sin ser señalada. No éramos perfectos en la mirada ajena, pero teníamos a una mujer en la escuela dispuesta a cuidar el discurso. Mientras tanto, la familia de Isabela no fue un apoyo inmediato. Sus padres volvieron a aparecer con la habitual mezcla de desaprobación y preocupación por la reputación. Al principio intentaron imponer distancia, justificando de forma tibia la decisión que les había parecido mejor en el pasado. Discutimos con ellos en conversaciones tensas donde se habló más de heridas que de soluciones. Isabela no se peleó a grandes voces, su gesto fue distinto. Les pidió que la miraran a los ojos y les contó, con la hartura que da el arrepentimiento, cómo había vivido sus años de ausencia. Contó el miedo que la paralizó, la presión que recibió y la cobardía que la hizo tomar la peor salida. Nada de eso pretendía excusar su acto, simplemente expuso lo que la había llevado a abandonar. No hubo gritos. Hubo, en cambio, un silencio prolongado, ese que precede a decisiones. La historia de su familia tomó un giro con el tiempo. Verla regresar con constancia, traer libros para Lía y presentarse en las cenas hizo que algunas posturas empezaron a resquebrajarse. No todas. Nunca pretendí que mi historia fuera lineal o que la reconciliación con su familia fuera inmediata. Hubo padres que la miraban de manera crítica en reuniones sociales. Hubo otros que con el paso de los meses se acercaron a comentar lo amable que había sido con sus propios nietos. Los cambios pequeños, una llamada por el cumpleaños de Lía, una foto de las dos en el jardín, fueron como pequeñas grietas que terminaron por transformar la roca del juicio en arena que luego se puede modelar distinta. Las redes sociales siguieron siendo un termómetro brutal. Hubo semanas en las que el muro nos devolvía críticas feroces y otra vez muestras de cariño. A veces me cansaba, me dolía que la gente sintiera la libertad de opinar sobre la vida de una niña que ni siquiera conocían. Aprendí a establecer límites, bloquear cuentas, denunciar comentarios que cruzaban la raya y, sobre todo, elegir mis espacios. Aún así, no podía ni quería desaparecer del todo. Luchábamos por el derecho de Lía a tener una familia visible, no como espectáculo, sino como ejemplo de honestidad y reparación. El día que todo se tensó de verdad fue cuando alguien compartió fragmentos de una conversación privada entre Isabela y un familiar, mensajes viejos que hablaban de dudas, de miedo, de abandonos, como si sacar a la luz las cosas del pasado fuera a legitimar el juicio. Aquello volvió a encender un debate. Hubo quienes dijeron que yo estaba siendo ingenua, que estaba exponiendo a mi hija a un espectáculo. Hubo quienes defendieron que la reparación no se hace en secreto. Entre todo ese ruido, yo sentí otra vez la posibilidad de cerrar las puertas. Pero esa vez observé, con la nitidez del conflicto, la diferencia entre la palabra y el acto. Isabela no se limitó a pedir perdón en privado, salió al espacio público para poner en palabras su responsabilidad, con una declaración corta y honesta. Reconocía su falta, pedía disculpas por el daño provocado y solitariamente pidió respeto por la intimidad de Lía.
No fue una declaración teatral, fue una carta abierta que leía con la voz quebrada, sin adornos. Dijo que se exponía porque entendía que el silencio había sido parte de su fracaso y que prefería pagar el costo de aparecer a pagar el precio de otra ausencia. Esa postura me conmovió y me asustó a partes iguales. Me conmovió porque era una señal de que su arrepentimiento tenía cuerpo. Me asustó porque mostrarse públicamente abre heridas y no siempre se cierran con rapidez. Lo que cambió la situación fue que, además de aparecer con palabras, Isabela empezó a organizar gestos concretos. Se ofreció a hacer voluntariado en la biblioteca del barrio. Empezó a ir a las reuniones de los vecinos para hablar de convivencia y de respeto. Acudía a la puerta de la escuela para apoyar iniciativas de inclusión. No fueron gestos enormes, pero fueron constantes. Y la constancia, al final, es la moneda que compra la confianza. Los pequeños hechos sumaban, la gente lo veía, y, sin dejarnos de mirar con curiosidad, comenzó a tratarnos con menos hostilidad. En casa, las cosas también se movieron. Las tardes con las tres, Lía, Isabela y yo, se multiplicaron, y con ellas surgieron rituales nuevos. Isabela aprendió a preparar arroz con un toque que a Lía le encantaba. Hizo una colección de canciones para la hora del baño que la niña imitaba con carcajadas. Se ofreció a llevar a Lía al parque cuando yo tenía trabajo. En la intimidad de la cocina, ante la taza verde que tantas veces sujeté, la vi con serenidad, siempre con un detalle que denotaba atención. Un hilo suelto cosido en el osito, una nota en la libreta de actividades de Lía. Esos detalles no borran el pasado, pero construyen un presente que gradualmente pesa más. En una tarde particular, mientras amontonábamos libros en la sala, nos llegó un paquete, una caja con cartas y dibujos de niños y familias que habían conocido nuestra historia y querían mostrar apoyo. Fue algo inesperado e íntimo, la evidencia de que en medio del ruido había voces que elegían el lado del cariño. Lía abrió una de las cartas con concentración de adulto y dijo, sin entender del todo la complejidad, «Mamá, la gente nos quiere». Fue la frase que me hizo llorar en silencio, no por vanidad, sino porque me di cuenta de que, para mi hija, el mundo se estaba tejiendo con hilos que preferían sostenerla. Aún así, hubo coyunturas difíciles. Un encuentro en el parque con un grupo de madres terminó en una discusión por mensajes donde alguna compartió fotos y opinó sin conocer. Fue un recordatorio de que la aceptación no se da por decreto, se construye. Frente a esas tensiones, descubrí que mi propia voz podía ser firme sin buscar el aplauso. Empecé a decir en voz alta lo que consideraba injusto, que el amor no se reduce a una etiqueta, que el cuidado no es un privilegio de la sangre, que Lía merecía que las discusiones la dejaran en paz. No fue una rabieta, fue una defensa razonada que, con extraña sorpresa, cerró bocas y abrió cabezas. El punto de quiebre mayor llegó cuando mi hermano, tras algunas discusiones familiares, tuvo la lucidez de reconocer que había infligido daño. Un día, frente a la vecindad, pidió disculpas por su publicación. No fue un gesto teatral ni pretendió borrar lo hecho, fue reconocer que su impulso había tenido consecuencias. Ese reconocimiento fue importante porque nació de la honestidad, no de la presión. Ver a mi hermano dar ese paso también hizo que se generaran conversaciones más sanas dentro de mi familia. Menos juicios, más intentos por comprender lo difícil que fue para mí criar sola y la voluntad de sostenernos. La relación de Isabela con sus padres evolucionó del mismo modo, a base de actos y no de excusas. En algún momento, su madre me dijo, con voz quebrada, que al verla entrar cada tarde con un bolso de libros y una sonrisa tímida, se dio cuenta de que había perdido tiempo juzgando en lugar de abrazar. No digo que su reconciliación con ellos fuera sencilla. Implicó conversaciones largas, terapia familiar y límites claros. Fue un proceso humano, con pasos firmes y retrocesos. Pero al final, la presencia constante de Isabela fue más fuerte que las razones que antes la habían alejado. En casa, nuestra vida empezó a acomodarse a una lógica compartida. Hicimos pequeños acuerdos, cómo organizábamos las noches de sueño, quién llevaba a Lía al médico, el modo en que nos repartíamos las mañanas. No todo fue perfecto. Discutíamos por quién debía encargarse de pagar tal cosa o por cómo disciplinar a Lía cuando no obedecía. Esas discusiones ordinarias y mundanas eran en sí mismas el signo de una convivencia que intentaba normalizarse.
Hubo noches que nos mirábamos entre las sábanas y en la oscuridad decíamos las cosas que temíamos en voz alta. ¿Y si fallo otra vez? ¿Y si temo y me voy? ¿Y si yo no soy suficiente para ella? Nos contestábamos con pequeños juramentos, asistencia a las reuniones, conversaciones con terapeutas, lectura conjunta de libros de crianza. Nos comprometimos con la presencia. En una de esas sesiones decidimos buscar ayuda profesional, no porque estuviéramos en crisis, sino porque queríamos aprender a ser familia sin repetir patrones viejos. El terapeuta fue una guía que nos ayudó a comunicarnos, a poner límites y a reconocer el impacto del pasado en el presente. Aprendimos a decir "me duele" sin escudarnos en silencios, a pedir tiempo cuando necesitábamos procesar y a celebrar las pequeñas victorias. Fue una decisión madura, un acto de humildad y responsabilidad hacia Lía. La vida de dos personas que intentan ser madres conjuntamente tiene un ritmo distinto. Hubo gestos simbólicos que me marcaron. La primera vez que Isabela ayudó a Lía a maquillarse para una función escolar, celebrando la torpeza de la niña. El día que las dos vinieron con talleres de manualidades a casa. La vez que hicimos una lista de valores y la pegamos en la heladera. Respeto, constancia, ternura. Esas rutinas generaron un tejido que, con el paso del tiempo, mostró que una familia no se define por el origen de las piezas, sino por la forma en que las piezas se sostienen entre sí. Llegó entonces el momento de tomar una decisión más formal, iniciar el proceso para que Isabela tuviera un reconocimiento legal de su maternidad. Ambos sabíamos que papeleo no es lo mismo que afecto, pero también entendíamos que la formalización era un acto de protección para Lía, darle seguridades administrables que acompañaran nuestro compromiso. Presentamos la solicitud y atravesamos tiempos de espera que se sintieron eternos. No voy a entrar en detalles legales porque no sería correcto ni universal. Diré que fue un proceso que implicó papeles, entrevistas y un montaje de pruebas de convivencia y afecto. Fue algo burocrático y humano a la vez. Entrevistas donde nos preguntaron por nuestra rutina, por el bienestar de Lía, por cómo resolvíamos los conflictos. Nos pidieron garantías y las dimos en forma de actos cotidianos. Mientras tanto, la comunidad fue curándose a su manera. Hubo una señora mayor que, al principio, nos miraba con desconfianza y que luego vino a la fiesta de cumpleaños de Lía con una bandeja y una disculpa en el bolsillo. Hubo también quien nunca aceptó del todo, y eso estuvo bien. No todos los juicios se cambian. Algunas personas recorren su propio camino. Pero las voces de apoyo crecieron. Es curioso, cuando tu familia se muestra unida frente al mundo, muchas veces la gente se replantea sus prejuicios. No siempre, pero sí con frecuencia. Hubo un episodio que todavía recuerdo por su potencia simbólica. Era un día de otoño y decidimos ir al parque. El ascensor del edificio, ese lugar que había sido leitmotiv de nuestra historia, nos llevó a la planta baja. Atravesamos las puertas y, fuera, la luz tenía un color particular, entre dorado y húmedo. Lía corría detrás de una pelota y nosotras la mirábamos desde una banca. En un momento, un grupo de niños se acercó, sin filtros ni preguntas, y le ofreció a Lía un helado. Una de las madres, que nos había observado con recelo meses atrás, sonrió y dijo algo banal pero enérgico. «¡Qué linda familia tienen!». Fue un gesto pequeño, pero para mí, después de la tormenta, se sintió como la primera vez que volvimos a pisar tierra firme. La formalización legal llegó unos meses después. No quiero adornar lo que fue un trámite con un dramatismo que no corresponde. Diré que la sentencia que reconoció a Isabela como madre fue una fiesta de papeles y emociones. Lloramos, hubo abrazos, nos tomamos fotos en la entrada del edificio donde se firmó. La palabra adopción resonó con peso y ternura a la vez. Significaba que la sociedad reconocía lo que para nosotros era un hecho, que nuestras vidas estaban entrelazadas. Fue un acto que cerró una etapa de incertidumbre y abrió otra de posibilidades. El nacimiento de este nuevo capítulo tuvo también un símbolo, 2 pulseras que compramos en una feria, una verde como mi taza y otra con un pequeño colgante de peluche. Se las puse a Lía una tarde, con manos temblorosas. Las dos nos miramos y, sin hacer un pacto estridente, nos prometimos sostenerla en lo cotidiano.
Esa promesa se expresó en miles de gestos pequeños que a la larga hicieron la diferencia. Noches en vela para atender una fiebre, tareas escolares hechas a medias por falta de disciplina, tardes en que, por distintas razones, una de las dos no podía y la otra cubría la ausencia. Se esfumaron, con el tiempo, algunas sombras, no todas. Aprendí que los prejuicios no desaparecen por decreto, pero la mayoría de los encuentros sociales se encarrilaron en la normalidad. Las redes dejaron de ser hogueras y volvieron a ser mesas donde había, de vez en cuando, conversaciones respetuosas. Y sobre todo, en la casa, la risa se volvió un sonido más frecuente que el recuerdo del abandono. Hubo momentos íntimos que marcaron la reconstrucción de nuestro vínculo como pareja. Recuerdo una noche de invierno, con la lluvia golpeando como tambor, en la que me confesó algo que hasta entonces solo se decía en silencios. Tuve miedo de que no me perdonaras nunca. Me miró con los ojos brillantes. Le dije que no se trataba de perdonar de una vez por todas, sino de abrir una posibilidad para que la confianza creciera con el tiempo. Nos abrazamos y nos besamos en la cocina, con el olor a sopa en el aire y el peluche asomando en la mesa. No fue un beso de película, fue un beso de quienes han decidido sostenerse en la fragilidad. Fue también la confirmación de que algo se había cambiado. Ya no solo éramos mujer y ex, estábamos construyendo una pareja y una maternidad compartida. Los meses siguientes fueron de consolidación. Celebramos cumpleaños, fiestas de fin de curso y pequeños logros escolares. Un año después de aquel primer timbrazo, organizamos un festejo en el patio de la escuela para celebrar el cumpleaños de Lía. Había globos, una torta con un motivo de animales y una mesa donde estaban las cartas de apoyo que habíamos guardado. Invitamos a quienes nos habían acompañado, Denise, algunos vecinos, la mayoría de las familias del aula y, con timidez, la familia de Isabela. Ellos vinieron con una bandeja y con la sonrisa que solo se consigue después de caminatas largas de reconciliación. Hubo juegos, canciones y un momento en que mi hija pidió subir a la mesa para agradecer. Con la voz temblorosa dijo: «Gracias por venir a mi cumpleaños. Tengo 2 mamás y me encanta jugar con ellas». Fue sencillo, fue profundo, fue el broche. Después del partido de besos y felicitaciones, les pedí a las personas que nos acompañaban que se acercaran. Tomé la mano de Isabela y la sostuve en alto, como quien presenta un trofeo. No fue teatral, fue la necesidad de mostrar de forma pública y decidida que las puertas que se abrieron en el ascensor no eran fugaces. Cerré hace tiempo el capítulo de no saber si valía la pena. Abrí otro, enseñar a Lía que las segundas oportunidades se construyen con actos continuos. La adopción se concretó oficialmente meses después y la firma fue, sin duda, un momento relevante. Pero más relevante aún para mí fue ver a Isabela con Lía en la feria del barrio, vendiendo limonada para recaudar fondos para la biblioteca local, o verla quedarse despierta hasta tarde para armar un proyecto escolar que la niña debía entregar. Esos fueron los actos que consolidaron lo que la oficialidad no puede medir, la cotidianidad del amor. En el epílogo de nuestro tiempo juntas, no como cierre, sino como una nueva apertura, recuerdo una mañana clara. El ascensor, viejo y fiel, subía despacio con su sonido metálico. Entramos las 3, yo con una bolsa de pan, Isabela con una planta para la ventana, Lía con su peluche. Las puertas se cerraron como antes, pero el silencio ya no era expectante, era una calma compartida. Miré a mis 2 compañeras y pensé en todo lo que habíamos sorteado. Abrí los ojos y vi el reflejo en la puerta metálica, 3 figuras que caminaban juntas. Un año después, la celebración de la adopción fue sencilla: un certificado en una carpeta, las fotos que se toman por costumbre, las llamadas de amigos que aplaudieron. En la mesa había, por supuesto, la taza verde y el peluche con la oreja torcida. Lía tocó la taza y dijo: «Esta es la taza que nos acompaña desde siempre». Sonreí. Ella tenía 7 años entonces, con un pelo enmarañado de sol y la risa que nos salva. La vida no había borrado las cicatrices, pero las había convertido en mapas, enseñanzas de lo que es cuidar, de lo que es persistir. En una tarde de domingo, después de que los invitados se hubieran ido y la casa quedara con el olor a torta en las paredes, Isabela se sentó junto a mí en el sofá. Lía dormía en su cama, el peluche a su lado.
Nos miramos con la complicidad de quienes saben que el pasado existe, pero no gobierna sus vidas. Tomó mi mano y dijo, «Gracias por quedarte». Yo, aún con la memoria clavada en aquella vez en que la puerta de un taxi la había arrancado de mi vida, le contesté, «Gracias por volver». No pronunciamos la palabra perdón con solemnidad, la vivimos con actos. A veces, cuando me preguntan si creo en las segundas oportunidades, pienso en cómo se construyen, no con una frase lujosa ni con drama, sino con el trabajo diario de mostrar presencia, con el coraje de mirar el daño causado y con la paciencia de entender que la confianza se gana paso a paso. Creer en las segundas oportunidades no significa olvidar, significa apostar por la posibilidad de transformación cuando hay arrepentimiento, constancia y actos que sostienen palabras. Hoy, cuando la puerta del ascensor se abre y me encuentro con Isabela y Lía, no siento el vértigo de los 5 segundos que solían marcar una herida. Siento, en cambio, la familiaridad de un hogar que aprendió a reconocerse. Las puertas metálicas ya no son un presagio, son el gesto cotidiano que nos recuerda que las entradas y salidas de la vida también pueden ser hechas de decisiones repetidas. Si algo aprendí, es que el amor no siempre llega limpio. A veces viene con polvo y con ruinas, pero también con la posibilidad de un barniz nuevo que brilla cuando lo cuidas. Así, con el aroma del café en la cocina, con la risa de Lía que se filtra por la casa y con el peluche acostado en la hamaca, pienso en lo que éramos y en lo que somos. No hay una fórmula mágica ni un mapa exacto para esto, solo hay una verdad sencilla. El amor merece segundas oportunidades cuando viene acompañado de acciones verdaderas y de un arrepentimiento que se convierte en presencia. Nuestra familia no es perfecta, es una familia que eligió quedarse y que cada día reafirma la decisión de proteger lo más querido, la infancia de Lía, nuestra honestidad y la dignidad de mostrarnos. ¿Crees que el amor merece una segunda oportunidad? Comparte tu experiencia y suscríbete para más historias como esta.